¿Alguna vez se han preguntado cómo un simple no de una sola persona puede ser la chispa que inicia una revolución? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en esos actos de valentía que definieron el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, una lucha que, de verdad, cambió a una nación para siempre. Y es que esta pregunta es el centro de todo. A lo largo de este análisis, vamos a ver que la respuesta está en las acciones de personas comunes y corrientes, que con un coraje extraordinario lograron darle un giro completo a la historia. Pero para entender bien la dimensión de esta lucha, primero hay que saber contra qué se estaba peleando. Era todo un sistema de opresión que tenía un nombre: Jim Crow. A ver, ¿y quién era este Jim Crow? Uno podría pensar que era una persona, ¿no? Pero no. En realidad era el nombre de un personaje de teatro, uno muy racista, y se terminó convirtiendo en el apodo de todo un sistema de leyes diseñadas para una sola cosa: oprimir y segregar a la población negra después de que la esclavitud terminara. La base de estas leyes, la excusa, digamos, era una idea bastante retorcida: separados pero iguales. Claro, en teoría suena casi neutral, pero la realidad era otra cosa totalmente distinta. Las escuelas para blancos tenían edificios nuevos, buenos libros, mientras que las escuelas para negros muchas veces estaban en ruinas y sin lo más básico. Así que sí, era separación, pero de igualdad no tenía nada. Y ojo, que esto se metía en todo, en cada pequeño aspecto de la vida diaria, desde dónde tomar agua hasta dónde sentarse en el autobús. Imagínense, una persona negra podía ir a la cárcel solo por casarse con una persona blanca. No eran simples reglas, era un sistema completo diseñado para recordarle a la gente de color cuál era su supuesto lugar en la sociedad. Entonces, la gran pregunta es: ¿cómo se empieza a derribar un sistema tan arraigado? Pues a veces, un movimiento que sacude a todo un país empieza con un solo acto de desafío. Uno muy, pero muy silencioso. Una sola palabra: no. Estamos en 1955. Rosa Parks, una costurera, volvía a casa cansadísima después de un largo día de trabajo. Cuando el conductor del autobús, en Alabama, le ordenó que le diera su asiento a un pasajero blanco, su respuesta fue así de simple y firme: no. Y ese no, créanme, retumbó en todo el país. Claro, su arresto no fue el final de la historia, fue la chispa que lo inició todo. La comunidad negra de Montgomery se organizó y tomó una decisión radical. Ya nadie iba a usar los autobuses. Ninguno de ellos. Fue un acto masivo de unidad, de sacrificio, que les demostró el poder que tenían cuando estaban juntos. Pensemos en este número un momento: 381 días. Es más de un año. Más de un año caminando al trabajo, a la tienda, a la iglesia. No importaba si llovía o si hacía un sol terrible. Esa es la clase de perseverancia que se necesitó para lograr un cambio. Y todo empezó con el no de una mujer. Pero la lucha no solo estaba en los autobuses. Otro frente de batalla importantísimo fueron las puertas de las escuelas. Y a veces los soldados más valientes son los más chiquitos. 6 años. Esa era la edad de Ruby Bridges cuando, en 1960, se convirtió en la primera estudiante afroamericana en ir a una escuela primaria que era solo para blancos en Nueva Orleans. A esa edad, la mayoría de los niños están preocupados por jugar, no por tener que enfrentar el odio de una multitud. Cada día, para poder ir a clases, esta niñita de 6 años tenía que caminar en medio de una multitud que le gritaba insultos terribles. La tenían que escoltar agentes federales para protegerla. Le tiraban cosas. Y a pesar de todo, se dice que nunca lloró. Ella simplemente seguía caminando hacia esa escuela, día tras día, con una valentía realmente increíble. Ahora, avancemos un poco en el tiempo, hasta 1963. Este fue un año que se convirtió en un verdadero punto de inflexión, marcado por una pérdida terrible, pero también por un momento de inspiración que definiría al movimiento para siempre. En junio, la violencia del odio se llevó la vida de Medgar Evers, un activista asesinado en la puerta de su casa, frente a su familia. Su delito: ayudar a la gente negra a registrarse para poder votar. Pero lejos de callar al movimiento,
Esta brutalidad encendió una llama de indignación que explotó apenas 2 meses después en la histórica marcha sobre Washington. Y fue justo ahí, frente a cientos de miles de personas, que el Dr. King pronunció estas palabras que se volverían inmortales. Lo más importante de este discurso no era solo una queja, era una visión. Le dio al movimiento una meta clara, poderosa y con una fuerza moral que resonó en todo el mundo. Entonces, con toda esta presión acumulada, con los boicots, las marchas, la valentía de niños y adultos, los muros legales de la segregación, empezaron a temblar y a caerse. Y en 1964, por fin, llegó la victoria, la Ley de Derechos Civiles. Y esto es clave, no fue un regalo, fue una conquista, ganada con años de lucha y sacrificios. Esta ley histórica básicamente desmanteló la segregación en lugares públicos y prohibió la discriminación en el trabajo. Fue el golpe final para el sistema de Jim Crow. Con la firma de esta ley, todo ese armatoste legal que sostuvo la segregación racial por casi un siglo se derrumbó. Oficialmente, la era de Jim Crow había terminado. Pero, ¿realmente se acabó? Si bien las leyes cambiaron, el racismo no desapareció de la noche a la mañana. La lucha por la justicia y por una igualdad de verdad continúa hasta el día de hoy y está construida sobre los hombros de gigantes como Rosa Parks, Ruby Bridges y tantos otros cuyos nombres ni siquiera conocemos. Su legado nos recuerda que el valor de una persona y de muchas personas unidas de verdad puede cambiar una nación.